no se queden mirando al cielo. Es el tema de esta mañana. Es más, ¿qué tal si le dice que está a tu lado? Oye, no te quedes mirando al cielo. Dígaselo, no te quedes mirando al cielo. Quiero que busque el libro de los Hechos, que se le llama Hechos de los Apóstoles, pero yo me atrevería a llamarle los Hechos del Espíritu Santo. Porque quien hace la obra en ese libro no son los apóstoles, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo esta mañana? ¿Está de acuerdo? Así que le podemos cambiar el nombre a Hechos del Espíritu Santo. Ahí quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Y es el mismo Espíritu que quiere hacer la obra también nosotros en la iglesia presente de hoy. El libro dice así: después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. Hemos afirmado que estás aquí y que hemos sentido tu caminar. Que la palabra de hoy, Señor, transforme nuestros corazones, nuestras vidas, y que tu presencia se manifieste de manera especial hablando a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. De conmigo, amén, amén y amén. Galileos, ¿qué hacen? ¿Se puede sentar? ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? 40 días después de haber Jesús resucitado, Jesús lleva a sus discípulos cerca de Jerusalén al monte de los olivos. Y esto no es un detalle cualquiera. Están en un momento decisivo, en el lugar donde se cierra una etapa y comienza otra. Cierra una etapa en la vida de los discípulos que yo le llamo, eso soy yo en mi exceso y en mi crítica del texto, yo le llamo que los discípulos se acaban de graduar. Para mí esto yo lo puedo ver como es una graduación de los discípulos. Cierran una etapa y comienzan otra. Usted sabe que cuando ahora mi hijo se gradúa de kinder y ya estamos en la prueba psicométrica con los psicólogos porque va para primero. Cierra una etapa para comenzar otra etapa. Aunque se cree que va para cuarto año y se gradúa ya mismito, pero no, él está en primero, va primero ahora. Los discípulos estaban a punto de culminar una etapa con Jesús. Ellos habían visto la cruz, han visto la resurrección y ahora acaban de presenciar a Jesús ascender al Padre. Por eso lo que está ocurriendo en Hechos 1 no es solo una despedida, es el momento en que el cielo prepara a la iglesia para entrar en una misión. Eso fue exactamente lo que ocurrió a la iglesia primitiva en aquel momento decisivo. Es la culminación de un proceso, pero es el comienzo de otro. Los discípulos habían visto a su maestro morir en la cruz. Fue un momento duro para ellos. Eso fue un momento difícil para ellos. Eso fue un momento de aprendizaje. Luego lo vieron con poder. Y ahora, cuando apenas comenzaba a respirar la esperanza de que Él está vivo, otra vez lo ven ascender
en esta ocasión delante de sus ojos. Y allí quedan con la mirada fija en el cielo, congelados entre la promesa y la incertidumbre. Yo no recuerdo cuando yo me fui de mi casa a los 28, ya había un viejo ya a los 28 años. Así que mi mamá nunca experimentó el que yo me fuera casándome o yéndome a la universidad. Pero yo me imagino cuando un hijo se le va a Estados Unidos, esa sensación difícil, es una sensación de que estoy perdiendo algo de mí y que ya no va a estar tan distante, tan cerca como antes. Me imagino esa sensación de impotencia, de que ahora no depende de mí, va a depender de sus acciones. Los discípulos dependían de Jesús. Había una dependencia de Jesús. En su transcurso, en su caminar, en su ministerio, ellos intentaron reprender demonios, ellos intentaron hacer milagros, no lo podían hacer porque estaban en un proceso de discipulado. ¿Cuán importante, iglesia, es el discipulado en la congregación, en la iglesia? ¿Cuán importante es la etapa de discipulado en las iglesias? Yo personalmente no creo en que Dios tenga prisa en llamarte. Así que cuando alguien me dice que Dios me llama con prisa, siempre digo que tienes prisa eres tú en tu llamado. Porque mi Dios no tiene prisa. Él quiere que tú pases procesos. Él desea que tú pases experiencias, como la vivieron los discípulos. Los discípulos vivieron frustraciones, vivieron etapas difíciles, pérdidas, vivieron confusiones. Hasta querían estar al lado del Padre, querían adelantarse los procesos. Aún con Jesús querían saber cuándo era el momento de todo. Y Jesús le dice anticipadamente: a ustedes no les corresponde saber ni los tiempos ni las sazones. Así que ya habían experimentado procesos. Y aún así quedaron con su mirada fija al cielo. En el corazón se mezclaban emociones profundas, me imagino. Asombro por lo que estaban viendo, dolor por lo que acaban de vivir, incertidumbre por lo que venía y temor ante la responsabilidad que quedaba sobre ellos. Pero en medio de ese silencio cargado de emociones, aparecen dos ángeles, dos hombres vestidos de blanco, con una pregunta que sacude el alma de ellos y nos debe sacudir nuestra vida, si aún nosotros vivimos mirando al cielo y no mirando nuestra realidad. Y voy a explicarles por qué de este mensaje. ¿Qué hacen mirando al cielo? Es la pregunta contundente. ¿Qué hacen mirando al cielo? Es como si el cielo mismo les estuviera diciendo a ellos: no se queden detenidos en lo que están experimentando ahora. No se queden atrapados en el momento, no se queden paralizados mirando hacia arriba, cuando todavía ahora queda una misión aquí abajo. Hay personas mirando al cielo porque no saben cómo seguir adelante. Mirar al cielo es pensar que en el cielo está la respuesta. Y la respuesta está en yo seguir la misión que el mismo Jesús y Dios me mandó a trabajar. Los discípulos quedaron inmóviles, así como ustedes están ahora mismo que me están mirando paralizados. Se quedaron atrapados en el momento, que no sabían cómo procesarlos. Y muchas veces nosotros como iglesia nos ocurre lo mismo. Nos detenemos ante los cambios de la vida, ante lo que perdimos, ante las incertidumbres de lo que viene. Cuando eso pasa, solamente quedamos mirando hacia atrás, lo que perdimos, lo que cambió,
la crisis que nos rodea y sin darnos cuenta dejamos de avanzar. Yo soy de los que creo que Dios te llamó a ti, me llamó a mí para avanzar. ¿Cuánto es lo que lo creen conmigo? Dios no me llamó a mí para quedarme estancado y paralizado. Dios no te llamó a ti para que te quedes estancado en tu presente. Hay algo que Dios quiere hacer más en tu vida. De hecho, la Biblia establece que constantemente que tu vida debe de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, no paralizado, no estancado. Hay etapas en la vida que nos van a maquiar, pero son etapas que nos van a ayudar a crecer y que nos van a llevar a otra experiencia con Dios. Yo soy, y esto es un pensamiento muy mío, yo sé que estamos en una alza de petróleo y que la gasolina no nos da. Yo le echaba 40 a la mía y 50 y se queda riéndose. Yo no sé, yo no me atrevo ni a ir en el tanque a mi guagua últimamente. De hecho, ya no se ven tanto jet ski como antes y botes por ahí. La gente está aguantada con esas salidas de ir al mar. Porque la economía está alta. Ir al supermercado es un momento de pánico. ¿Sabes? Las cosas se siguen subiendo y la gente vive en esa crisis. Y yo soy lo que creo, y con esto de la guerra y todo lo que está pasando, la gente puede decir, pastor, que estamos en el fin de los tiempos. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Bastante tiempo, dice Cifredo. Yo tengo 49 años, cumplo 50 y constantemente lo escucho. Pastores, que estamos en los últimos tiempos. Y eso soy yo. Me molesta escuchar eso. Y no porque no crea o no crea. Es que yo creo que usamos la excusa de los últimos tiempos para quedarme estático ahí y no hacer nada. La iglesia, sea en los últimos tiempos, sea cualquier momento, está llamada a trabajar y actuar a favor del reino de los cielos. Así que utilizar que estamos en los últimos tiempos y hay que orar por eso. No, iglesia, hay que trabajar, hay que ejecutar, hay que salir a bendecir a la gente, hay que sanar, hay que transformar, porque el Espíritu Santo está sobre la iglesia para que salgamos y ejecutemos en el nombre del Señor. Pastor, estamos en los últimos tiempos. Sí, pues para no hacer nada, no, hay que trabajar. La iglesia tiene una misión. Lo mismo que le pasó a ellos nos puede suceder también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas cansadas emocionalmente, hay corazones frustrados, hay vidas esperando respuestas, hay almas que están necesitando nuevas fuerzas y por eso llegamos a la iglesia muchas veces porque necesitamos nuevas fuerzas. Pero Dios no llamó a su iglesia a quedarse mirando al cielo. No llamó a la iglesia a quedarse paralizada, sino a levantarse y continuar. ¿Lo creen conmigo en esta mañana? Puerto Rico atraviesa tiempos difíciles, marcadas por realidades como la violencia, la ansiedad, el cansancio emocional. Si no, mire cómo está la salud mental en Puerto Rico, en el mundo entero. De hecho, mi último trabajo en Pavía, Atorrey, yo recuerdo abrir el 4º y 5º piso de salud mental. Como hay tanta demanda de la salud mental, Pavía Torrey, que era mi último trabajo en el 2004, 2003, 2002, ya cerró todas sus operaciones del hospital y todo el hospital ahora es de salud mental. Así que imagínense cómo está la demanda. Yo pertenecí en un momento dado a la junta de directores del Hospital Ryder. Están contemplando abrir un área de salud mental. Hay mucha demanda. ¿Por qué? Porque la gente vive con muchas preocupaciones. Hay muchos trastornos, hay muchas situaciones que nos están afectando. Y la iglesia tiene que mirar esa área. El peligro es que la iglesia también termine detenida por mirar hacia el cielo, observando el caos sin responder con fe, sin compasión y sin acción. Para mí sería un caos que la iglesia vea todo lo que está pasando en Puerto Rico y nosotros nos metamos al templo sin respuesta hacia la gente que está en necesidad. Por eso esta iglesia tiene el ministerio Manos Extendidas,
donde vamos al hogar del Carmen y llevamos palabras de esperanza a esos pacientes de salud mental. Vamos a Guarabí, que son gente sin techo, y le llevamos esperanza. Si ustedes vieran la cara de ellos cuando nosotros le llevamos una santa cena en Semana Santa. Imagínense tú no tener dignidad, porque es una persona que no tiene techo, vive sin sentido, no tiene familiares, y que Dios utilice la iglesia para decirle: tú eres parte también del cuerpo de Cristo. Eso es una bendición, iglesia. Jesús ascendió. Él ascendió, pero escuche bien, pero dejó una misión. Él se va, pero nos deja una misión. Y dice el verso 8, y recibirán ¿qué? Poder. Y ese poder quien lo otorga es el Espíritu Santo de Dios. La ascensión de Jesús no marcó el final de la obra, marcó el comienzo de una nueva experiencia por medio del Espíritu Santo. La iglesia recibirá la responsabilidad de continuar la misión del reino con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué debía hacer ahora los discípulos? Tenían que anunciar ahora esperanza. Tenían que sanar corazones heridos, servir al necesitado, acompañar al que sufre y ser luz en medio de la oscuridad. Esa era la responsabilidad. La responsabilidad más grande que tenían era de hacer también discípulos en las naciones. No dejar el discipulado abandonado. Había que continuar el discipulado que Jesús mostró. De hecho, ahora voy otra vez. Esta es mi manera de pensar, Amaury. No es lo que dice la Biblia, el texto bíblico. Es que yo, cuando leo el texto, digo: caramba, pero en ningún momento Jesús mandó a los discípulos a hacer una iglesia. Jesús los mandó a ser discípulos. Y ellos en su imaginación crearon la iglesia. Está bien. En la iglesia también se ha discipulado. Y en la iglesia también está Cristo. En la iglesia es la responsable entonces de acompañar, de anunciar, de sanar, de servir, acompañar y ser luz en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? La iglesia existe para salir. La iglesia existe para salir, servir y dar testimonio de Cristo en el mundo. Jesús nunca llamó a su pueblo a quedarse observando desde la distancia o desde el banco. Nunca nos llamó a quedarnos en la iglesia dentro del templo. Cuando usted se convierte a Cristo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y eso lo enseñamos en la clase aquí de nuevo discipulado. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y si usted es parte del cuerpo de Cristo, tiene que de alguna manera sentirse responsable de continuar lo que Jesús nos mandó a hacer. El problema es que nos quedamos sentados en el banco y nos vamos con la preocupación de la casa, del trabajo, y se nos olvida que somos llamados por Dios para bendecir y transformar un pueblo en el nombre del Señor. La iglesia no existe solamente para reunirse. No existe solamente para reunirse. Si a usted le gusta eso, ahí están los clubes de leones. Si es solamente para reunirse, y yo creo que esa gente, estas misiones también tienen ahora. Dan compras y dan cosas por ahí. Pero esa responsabilidad es de la iglesia. No es del municipio. No es del municipio, lo repito. La responsabilidad de la iglesia. Él nos envió para ir, anunciar, hacer discípulos, amar y servir. Por lo tanto, Dios da poder para avanzar. Repite conmigo: Dios da poder para avanzar. Los discípulos no lo tenían todo resuelto en el momento. No contaban con todas las respuestas del momento, pero sí tenían cargada en ellos una promesa de parte de Dios. Y la promesa era que recibirían poder por medio del Espíritu Santo.
Y ese Espíritu Santo sería para ellos fuerza para continuar, dirección para decidir, consuelo en medio de la prueba y valentía para obedecer. Muchos de nosotros esperamos sentirnos completamente listos para obedecer al Señor. Y Dios no está buscando gente que se sienta lista, porque si no, nunca te vas a sentir capacitado. Dios está buscando gente que dependa del Espíritu Santo de Dios y que se sientan incapaces, para que entiendan que el poder no es tuyo, sino de lo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Hace en tu vida. Dios tiene el poder. Ellos intentaron sanar, intentaron hacer cosas, no les salía. Maestro, intentamos reprender el demonio, pero el demonio se burla de nosotros. Así decían ellos. Pero ahora, cuando recibe el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, dice la Biblia que en el primer mensaje de Pedro se convirtieron más de 3,000 personas. Eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Y que Dios añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Y que Pedro caminaba por las aldeas, por las comunidades, y que la sombra, la gente sacaba a la gente, los enfermos, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso es lo que dice el texto bíblico. Yo estoy seguro que no era la sombra de Pedro. Estoy convencido en mi corazón que eso era obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú cargas al Espíritu Santo de Dios, hay respaldo. Cuando hablas, cuando caminas, cuando vives, cuando amas, cuando sales a la comunidad, Dios te va a respaldar, porque estás lleno de la presencia de ese Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es poder. Es poder, mi amado. Ese Espíritu Santo te llena de poder para hacer lo que Él te envió. Así que no esperes estar listo, mi amado. No esperes estar listo. No, yo cuando deje de fumar, cuando deje de beber, cuando deje de hacer la poca vergüenza, no, entrega tu corazón ya. Entrega tu talento ya. Entrega tus dones ya. Estoy convencido de que Dios lo va a hacer. En estos días, de hecho, yo lo mencioné la última vez que prediqué, y lo voy a repetir. Yo recuerdo que lo dije, que yo todavía aún lucho con Dios cuando predico, porque pienso que yo nunca tuve esa jerga elocuente de hablar. Y no por complejo, porque me paro todos los domingos a hablar aquí. No tengo ese problema, ese issue, porque confío en la promesa de Dios. En estos días yo almorzaba con el pastor general y con mi hermano, con Mandy. Y mi hermano le decía al pastor general, pues mi hermano no era cristiano, ese me puyaba para que yo fallara. Yo era de mecha corta y mi hermano hacía cosas para que yo me molestara. Y él le dice al pastor general, yo recuerdo cuando yo visité a Carlos, ya como pastor, en su primera iglesia. Yo no estaba convertido. Y recuerdo cuando fui a su iglesia, lo escuché predicar. Él decía que no podía creer cómo yo estaba hablando. Con la autoridad que yo hablaba en el altar. Él decía, yo no podía creer que ese es mi hermano, con esa autoridad, hablando de la palabra del Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo del Señor. Yo no puedo decir que yo estudié es más, mi mamá siempre me dice, Carlos, estudia con un curso de dicción. O coge esto porque tú estás todo el día hablando. Pero cuando uno se entrega al llamado de Dios, el Espíritu Santo te da poder. Y cuando lo hace con pasión, cuando lo hace con entrega y dependiendo totalmente de lo que Él hace, Dios te va a respaldar, no importa. Cuando hay gente que posiblemente no te entienda, Dios te va a respaldar. ¿Cuál es mi invitación hoy? Tienes que entregar todos tus dones al Señor. Entregar tus talentos al Señor. Porque Dios te va a dar poder para que ejecutes en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Gloria a Dios. Muchos esperan sentirse listos, pero tenemos que entregarnos al Señor.
Pensemos en Pedro por un momento. A Pedro caminando sobre el agua. El milagro no ocurrió mientras permanecía sentado en la barca. Ocurrió cuando él se atrevió a ir a donde Jesús. El milagro que tú estás esperando jamás va a ocurrir tú sentado esperando un milagro. El milagro va a ocurrir cuando tú pongas a Jesús en el centro de lo que tú quieres en tu vida y que tú camines hacia el centro, que es Jesús. La iglesia que solo mira al cielo puede dejar de mirar a la gente en necesidad. Hay creyentes muy ocupados en actividades espirituales, pero desconectados del dolor real de las personas que nos rodean. Jesús ascendió, pero dejó a nuestro alrededor personas que siguen necesitando consuelo, paz en medio de la ansiedad, sanidad para heridas emocionales y esperanza para su hambre espiritual. La verdadera espiritualidad, mi amado, no ignora el sufrimiento. La verdadera espiritualidad no ignora la realidad social que vivimos. Sin embargo, la verdadera espiritualidad ve la necesidad, se acerca y la acompaña. Yo creo en eso. Yo no creo que Dios nos llamó a estar levantando las manos al cielo y ver a la gente en necesidad y seguir de la vista larga, porque eso no es adoración. Y si hablaría en la carne, diría que eso es poca vergüenza, como dice Fernando. Es una poca vergüenza. Sí, porque que mucho nos gusta levantar y cantar, y si hubiera humo, eso nos provoca emociones y eso. Pero cuando vemos a alguien en necesidad, cuando vemos a un vecino que está en necesidad, cuando vemos a un familiar que está en necesidad, ¿quién nos mueve a nosotros? Nos hacemos de la vista larga. Ay, yo voy a hacer como que estoy orando para que no me vea. Así que el mensaje de los ángeles o de los dos seres que estaban allí fue claro. No era momento de quedarse inmóviles y seguir mirando al cielo. Yo sé que hay gente que te dice, cuando sientas tristeza, mira al cielo y busca el rostro de Dios. Yo sé que hay gente que te lo va a decir, mira hacia el cielo, pero es que Dios no está en el cielo. Dios está en tu corazón, mi amado. Tú eres templo del Espíritu Santo del Señor y Dios está contigo. Cuando te sientas abatido, te sientas triste, lo que tienes que es reflexionar, mirar al cielo. Es simplemente mirar un panorama cuando la presencia de Dios está contigo y Él te dará la herramienta, el poder para seguir adelante en el nombre del Señor. No mires al cielo, busca la Biblia, lee el texto, sigue dirección, ora al Padre, pídele al Señor que te dirija en tus momentos difíciles. Pero hay una misión que cumplir, mi amado. Cristo va a regresar en un momento dado y esa es nuestra esperanza. Pero mientras llega, es más, repítalo conmigo, mientras llega. Ese día la iglesia tiene una misión que cumplir. La iglesia tiene una misión que cumplir. No es tiempo, y esto te lo digo con todo mi corazón, no es tiempo de rendirte. No es tiempo de escondernos. No es tiempo de quedarnos paralizados, mi amado. Es tiempo de servir. Es tiempo de sanar. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de acompañar y caminar con el poder del Espíritu Santo del Señor. En estos días recibí otra carta para ver si podemos también ayudar a un grupo de veteranos. Lo que estoy orando es si es en inglés o en español, porque la carta me la enviaron en inglés. Y yo, what's your name? Pero es una oportunidad que tenemos para también impactar y bendecir a los veteranos aquí en Cagua.
Es una otra invitación que estoy orando para aceptar, pero que la iglesia también se haga partícipe de ese ministerio, que no va a ser solo mío. Así que se lo estoy adelantando, que yo estoy en el proceso esta semana de responder. Y si usted desea participar de eso, me imagino que también será sábado también, para que la iglesia en grueso pueda participar. Porque yo creo que Dios nos está abriendo tantas puertas para bendecir a la gente, mi amado. Para mí es una bendición cuando me llaman, pastor, tenemos este grupo, usted, pues para mí es una bendición que cuente con nosotros. Eso significa que en tantas iglesias de Cagua, esta iglesia sirve. Y lo estoy diciendo con orgullo santo, perdóneme, hermano. Lo estoy diciendo en realidad. Cuando me llama me dice, es la primera iglesia que estoy llamando porque pensé en usted. Es porque esta iglesia, somos pocos, pero servimos. Y eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la calidad de cristianos y de gente que hay aquí, que tiene el corazón deseoso de servir, de darnos para la obra del Señor. Y si hay de algo yo me siento orgulloso es de eso, de que estamos dispuestos a servir, a evangelizar, a trabajar y con pasión sobre todas las cosas. Termino diciendo esta mañana, iglesia, no te quedes mirando al cielo, no te quedes ahí. Hay cosas que están ocurriendo aquí y que eres llamado a trabajar en el nombre del Señor. Todavía hay gente en la tierra que necesita ver el rostro de Jesús en ti. Por lo tanto, hoy Dios te está llamando a que no mires arriba y que cumplas la misión que Él te está llamando a vivir aquí en la tierra. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana.